Estamos entrando a los temas finales de nuestro curso. Este es un tema que me apasiona, así que quizás vaya a tomarme un poco más de tiempo y en clase también van a ver y voy a tratar de compartir con ustedes por qué me interesa y me apasiona tanto la cultura organizacional. Hemos hablado de las dimensiones individuales del comportamiento de las personas en las organizaciones, de cómo nos comportamos nosotros. Hemos hablado también de las dimensiones de grupo, hemos hablado de los equipos, ¿no? Ustedes están trabajando como equipos. Y ahora vamos a hablar de estas dimensiones organizacionales, que es, ok, este conjunto de personas en las organizaciones que las define o que las caracteriza. Y un elemento fundamental es la cultura organizacional. Quiero compartir con ustedes este video que quizás es un poco antiguo. Esta es una empresa de agroexportación muy importante en el país, pero nos da una muy buena idea para hablar sobre la cultura organizacional, sobre los valores individuales y sobre los core values o sobre los valores de la organización. Entonces, los invito y las invito a ver este video.
Como podemos ver, este es un ejemplo de una cultura organizacional. Ustedes han leído el caso de Liederman, donde también tenemos un ejemplo de cultura organizacional y del impacto que tuvo la cultura organizacional. Y acá también podemos ver, porque Damper es una de las empresas más importantes de agroexportación y lo viene siendo hace muchos años, ¿no? Entonces vemos también cómo esta cultura organizacional tiene un impacto final en los resultados, que es algo tan importante para nosotros como gestores, ¿no? Tienen que leer el caso Disney o van a leer el caso Disney para la sesión de cultura organizacional y la siguiente, que es la cultura nacional también. Y vamos a ver justamente estos elementos. Podemos ver muchos temas en este video. Podríamos utilizar, digamos, esta información para poder analizar quizás algunos elementos de la personalidad de Rosario, o también poder identificar si es que vemos algunos elementos que nos puedan decir, digamos, si tiene las características de inteligencia emocional de los líderes, ¿no? Si es un liderazgo transaccional o transformacional. También, digamos, creo yo que a través del video ustedes pueden ver a una mujer, gerente general fundadora de esta empresa, que tiene, digamos, muchas de las competencias que hemos visto que se requieren, ¿no? Para los gestores y las gestoras en este momento. Hay una habilidad de comunicación, hay una visión, digamos, de futuro muy interesante, muy estratégica también, pero por otro lado, también podemos ver valores personales. Ella habla de sus valores como mujer, ¿no es cierto? Digamos, y como persona, y cómo estos valores trascienden hacia la empresa que ella funda y dirige. Y habla también de la diversidad, ¿no? Trabaja mucho el tema, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Y de justamente este empoderamiento de las mujeres trabajadoras en la empresa y el impacto que tiene el poder darles, por ejemplo, ¿no? Los medios para que puedan hacerse cargo de sus familias. Entonces, tenemos muchos elementos. El tema de la cultura organizacional nos va a dar la posibilidad de poder, de alguna manera, alinear lo que hemos venido viendo, ¿no? Un tema muy interesante es justamente, y lo vamos a ver en las lecturas que ustedes están haciendo del modelo de Shane, es justamente cómo los valores individuales, en este caso Rosario, se alinean con los valores organizacionales. Acá tenemos un tipo de cultura que es la cultura del fundador, ¿no? Yo les he hablado de Arellano Marketing, cuando he trabajado en Arellano. En Arellano también, digamos, tenemos la cultura del fundador. Damper la funda Rosario y Arellano Marketing la funda Rolando Papá, ¿no? Y todavía, digamos, ellos están al mando o liderando estas organizaciones. Por lo tanto, todavía tenemos una cultura del fundador. En el caso Liederman ya fue vendida, por ejemplo, ¿no? En el caso Disney, bueno, Walt Disney ya murió. Y sin embargo, también podemos ver algunos valores. Pero acá lo que vemos es que los valores personales o individuales de Rosario se convierten en los valores organizacionales y vamos a hablar sobre estos core values en un momento. Mintzberg define la cultura como el alma de la organización. Y no sé si ustedes en el caso de Damper se pueden dar cuenta de justamente estos elementos del alma, ¿no? Son las creencias, es lo que guía. Acuérdense de qué cosa era un valor individual, un valor organizacional tiene la misma definición, es aquello que guía, ¿no es cierto? Y entonces mantiene todo unido y le da fuerza vital. Vamos a ver ejemplos de a qué nos referimos con esta definición. Una manera de ver, déjenme moverme por aquí, una manera de entender la cultura organizacional es pensar si fuéramos una planta, ¿sí? Luego vamos a ir al iceberg de Shane, que ustedes lo van a leer o lo han leído. Pero también hablemos de la cultura organizacional como una planta. Hay elementos que están
por encima de la tierra que todos podemos ver, como son las flores, las hojas, el tronco, y hay elementos muy profundos que le dan la fuerza a esa planta. Nosotros podemos ver de repente que es una planta pequeña, ¿no? Pero que pasan vendavales, que pasan vientos y la planta sigue en pie porque tiene raíces muy fuertes. Lo mismo sucede con la cultura organizacional. La cultura organizacional, las raíces es lo que le da la fortaleza. Y entonces, ¿qué cosas son algunas cosas que nosotros podemos ver en la superficie, como flores o como las hojas? El lenguaje, ¿qué lenguaje se usa? Vamos a, durante la sesión, hablar de la universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar de la Facultad de Gestión y Alta Dirección. ¿Qué lenguaje? Piensen, porque quiero hacer ejercicio. Vayan pensando, ¿qué lenguaje utilizamos? Por ejemplo, hace poco conversábamos con colegas y nos reíamos y decíamos, oye, cada vez que hacemos grupos en las clases o en los horarios, alguien, por lo menos la mitad de los grupos o varios de los grupos tienen el tibu, ¿no es cierto? En alguna parte de su nombre. Ese es un lenguaje propio de nosotros. Alguien que viene, de repente, por ejemplo, algún alumno de intercambio, cuando hablamos del tibu, probablemente no entiendan a qué nos referimos. El lenguaje es un elemento que nos da información sobre la cultura organizacional. Es cómo se manifiesta la cultura organizacional. Lo mismo que el entorno físico. Ustedes de repente pueden ir a algunas organizaciones donde, por ejemplo, las oficinas son abiertas, ¿no es cierto? Hay espacios que se parecen a un coworking, grandes mesas, nadie tiene un lugar específico y van a ir a otras organizaciones donde cada uno tiene su escritorio, su espacio más cerrado, ¿no es cierto? En el cual pueden poner, digamos, todas sus decoraciones, sus fotos. Eso nos va dando una idea de cómo es la cultura en esa organización. Luego, ¿cuáles son los ritos y las ceremonias? A un cachimbo de letras, si ustedes le quieren hablar de la Facultad de Gestión, háblenle del interfacultades, de las gestionadas, ¿no es cierto? Esos son algunos ritos y ceremonias, historias que nosotros tenemos. Probablemente ustedes tengan historias de nosotros como profesores, ¿no es cierto? No sé cuál será la historia mía, ¿no? Si muy buena o muy mala, pero otra vez, eso, digamos, es un elemento que nos da una idea, pero muy superficial, sobre cómo es la cultura. Más formal, más informal, ¿no es cierto? Más horizontal, más vertical, más conservadora, menos conservadora. Nos va a dar varios elementos. Y luego también los símbolos y los lemas. ¿Cuáles son, por ejemplo, los símbolos en la universidad? Está, ¿no? Ardilla. ¿De dónde viene la ardilla? La otra vez alguien me preguntó, no entiendo, ¿por qué hablamos de una ardilla? ¿No? El tío Bigote, ¿qué es eso? Pero no es algo interno. ¿Por qué lo consideramos, no es cierto, como parte de un símbolo de la universidad? Y todo eso se va construyendo, ¿no? Y muchas veces cuando queremos generar cambios culturales, entonces comenzamos a identificar y a veces ir de arriba hacia abajo. Cuando nosotros tuvimos los problemas que tuvimos, digamos, como universidad, con la iglesia hace algunos años, no sé si ustedes conocen sobre estos problemas, nosotros hicimos, bueno, la universidad hizo una campaña muy fuerte con el tema de PUC. Yo creo que ustedes usan el PUC de una manera mucho más común de lo que de repente yo lo utilizaba cuando yo estaba en la universidad. O sea, cuando yo estaba en la universidad era la católica. Ustedes usan más el PUC. ¿Por qué? Porque justamente como hubo una amenaza por quitarnos parte del nombre, el Pontificia y el Católica, ¿no es cierto? El PUC, PUCP, sí lo teníamos registrado, ¿no? Y entonces, digamos, me encantaría encontrar una foto de los stickers que nos daban, creo que cada semana, en las puertas, en el Somos PUC, seámoslo siempre, Somos PUC, PUC, ¿no? Entonces, había todo un tema de tratar de, digamos, de nuestra identidad
¿no es cierto?, la reconociéramos preparándonos en caso que tuviéramos ese cambio organizacional. Ahora, ya vamos hacia las raíces. Entonces, sí, o sea, hablamos del TIBU, del tiburón, hablamos de la gestionada y hablamos del interfacultades. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las variables? ¿Qué normas y qué creencias están detrás de esta cultura que vemos o de estas flores y de estas hojas? Y ese es un ejercicio que quiero hacer con ustedes en clase respecto a la universidad. ¿Cuáles creen que son los valores en la universidad? Que nos meten en un montón de problemas, y que generan mucha controversia muchas veces si lo vamos a hablar. ¿Cuáles son las creencias? Cuando ustedes dicen, sí, yo soy de la PUC, yo soy de la Católica, yo soy de la Cato, ¿qué es lo que la gente les dice que pueden ser las hojas? ¿Y qué es lo que ustedes realmente creen? Oye, mira, tú lo ves así, pero esto realmente viene de una norma o de una creencia. Y lo vemos en el caso, en el video que acabamos de ver, en el video de Damper, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, muy profundo, un valor de ella personal que ha sabido trasladar a su organización que tiene que ver, por ejemplo, con la sostenibilidad. Digamos, hasta podríamos identificar una actitud, ¿ok? Una creencia que genera una actitud de positiva y de convencimiento de la importancia de las personas para su organización. Porque no solo las contrata y les da un sueldo, no. Ahí justamente hemos visto en el video que trabaja fuera de su trabajo. Trabaja en, digamos, sobre temas de educación, de seguridad, de servicios básicos, como lo hace Liderman, de su gente. Entonces, ahí nosotros podemos identificar, ¿se acuerdan de nuestra clase de actitudes? Identificar una creencia de que la persona tiene un valor, yo tengo que cuidar a esta persona para que esta persona me dé, ¿no es cierto?, tenga una actitud positiva, compromiso y lealtad hacia la organización. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver, digamos, estos elementos, este respeto. Ella habla, ¿no es cierto?, del respeto a las personas, del respeto a la comunidad, ¿no? De también querer, digamos, hacer una diferencia en sus trabajadores, en las comunidades de sus trabajadores, en su región y en el país. Entonces, estos son estos valores, estas raíces de la cultura organizacional que podemos ver en este ejemplo de Damper. Ustedes están leyendo Shine y Shine lo que dice es que la cultura organizacional es un modelo de supuestos básicos. Ese es el nivel más profundo de la cultura, son estos supuestos. Nosotros suponemos que las cosas tienen que ser así. Tenemos que ser sostenibles. Eso es la manera en que nosotros vemos el mundo. Inventados por el grupo de personas, en este caso liderado por la fundadora, que es Rosario Bazán, y, digamos, inventados por el grupo de personas que comenzaron. En el caso Disney, que ustedes van a leer o ya leyeron, es el caso de el Walt Disney, de él mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrollan estos supuestos básicos? Pues se desarrollan para tratar de responder a dos retos, si quieren, de alguna manera. Por un lado, ¿cómo me adapto al contexto? O sea, ¿cómo me adapto como organización al exterior? En el caso que hemos visto de Damper, ¿no es cierto? Oye, yo tengo, digamos, fuera de mi organización, estoy en una zona rural donde no hay servicios, donde no hay seguridad, donde lamentablemente las personas que pueden trabajar conmigo no tienen una educación, donde menciona, ¿no? Tenemos problemas probablemente de violencia de género por este tema de que, ¿no? Digamos, las mujeres dependen económicamente o financieramente de sus parejas. Entonces, para adaptarme hacia el contexto, voy a generar algunos supuestos. Y luego también hacia adentro de la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a integrarnos? En una cultura del fundador, vamos a ver, básicamente está muy orientado a los valores del líder, ¿no? En el caso de Arellano, por ejemplo, ¿no? Rolando Arellano Papá, viene al Perú de un mundo académico. Él era un profesor principal en una universidad en Canadá, ¿no? Y regresa a Perú
y él quiere de alguna manera pues seguir investigando y poner ese conocimiento a, digamos, para ayudar a las organizaciones peruanas a crecer, ¿no? Pero no ve que hay, digamos, una relación muy cercana entre la academia y las organizaciones. Y es ahí donde decide crear una consultora. Pero es una consultora muy particular porque es una consultora como muy académica. Hace investigación de mercados, pero siempre se basa mucho en el conocimiento y genera mucho conocimiento, ¿no? O sea, a mí me encantó, digamos, trabajar en Arellano Marketing porque aprendía muchísimo. Tenían diferentes herramientas, constantemente estaban creando muchísimas herramientas, estaban buscando información y siempre se basaban sobre la información como un académico para poder proponer, ¿no? Y que las organizaciones tomen decisiones. Entonces, otra vez, me adapto al entorno, pero también cómo me integro hacia adentro. Y obviamente son estos supuestos básicos que vemos que han funcionado para enfrentarnos hacia afuera y para organizarnos hacia adentro, y entonces es lo que vamos enseñando poco a poco a los nuevos miembros, ¿no? Entonces ustedes llegan como cachimbos a gestión, ¿y qué es lo primero? Me gustaría que me cuenten, ¿no? ¿Qué es lo primero que les dijeron o que vieron o que escucharon de repente cuando llegaron al curso de gestión de organizaciones? ¿Qué es lo primero que les llamó la atención, que les pudo dar una idea de cómo eran, entre comillas, las cosas en gestión? Y entonces se vuelve nuestra manera correcta de hacer y de pensar y de sentir. Es la manera en que nosotros enfrentamos, tomamos decisiones, solucionamos problemas. La cultura organizacional sirve para eso y en la sesión vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos acá que la cultura organizacional, disculpen porque yo voy para arriba y para abajo, que la cultura organizacional está íntimamente relacionada, como hemos dicho, con los valores, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la relación de la cultura organizacional con las competencias? Bueno, para tú mantener una cultura organizacional necesitas atraer personas que tengan el perfil de valores que la organización tiene. Por eso creo que, digamos, en diferentes momentos les he dicho, busquen trabajar en un lugar que se alinee a lo que ustedes valoran. Entonces, en mi perfil de competencias, yo voy a buscar sobre todo, ¿no es cierto?, actitudes y valores que se alineen con mi cultura organizacional. Como también cuando yo propongo cambiar, hacer un cambio organizacional, muchas veces la manera de hacer un cambio organizacional es introducir un virus, o sea, es cambiar ese perfil y traer a personas, ¿no es cierto?, que tengan un perfil de competencias distinto. Por ejemplo, sucede con las empresas familiares que van pasando, ¿no es cierto?, de primera generación, segunda y quieren llegar a la tercera generación, donde por lo general es el momento donde se profesionalizan. ¿Qué quiere decir? Que el perfil de competencias, ¿no es cierto?, para atraer y seleccionar a alguien, ya no es el apellido, sino ahora voy a traer profesionales, las personas que tengan la experiencia, que tengan los conocimientos, que tengan los estudios. Entonces, esa es una manera en que yo también genero un cambio organizacional. La comunicación la medimos, ¿no es cierto?, junto con el clima. Muchas veces el clima organizacional, como lo hemos visto en, digamos, por ejemplo, la herramienta que hemos visto, que como les decía, es una herramienta que es el Great Place to Work, mide muchos elementos de la cultura organizacional. Entonces, muchas veces cuando queremos medir cultura, vamos a las encuestas de clima porque hay mucha información justamente y si ustedes recuerdan, justamente preguntamos, ¿no es cierto?, respecto de, oye, ¿no? O sea, los líderes realmente representan, ¿no?, lo que quiere la organización, cuáles son los valores, qué cosas se respeta. Entonces, es muy importante que se comunique la cultura. Porque, claro, tú puedes decir, yo tengo una cultura muy abierta, somos súper inclusivos, pero si es que la comunicación no se da de una manera inclusiva, o sea, la cultura no es algo que está pegado en la pared, como hemos visto digamos, en nuestra planta, ¿ok? Si está en lo más profundo, si son los valores más profundos, la cultura es más lo que haces que lo que dices, porque tú en la pared puedes decir muchas cosas, pero realmente
es lo que haces, ¿ok? No lo que dices. Está obviamente orientada a la visión, porque tú lo que necesitas constantemente y digamos, estratégicamente es identificar hacia dónde quieres ir y para llegar allá, qué cultura, o sea, cómo tiene que ser tu cultura. En este momento, por ejemplo, estamos en un momento muy complejo porque estamos viendo que muchas organizaciones grandes, particularmente en los Estados Unidos, están cambiando esta visión, por ejemplo, disculpen, respecto a la diversidad y la inclusión. Están, digamos, saliendo, están dejando de, digamos, de buscar ese enfoque, de tener ese enfoque, de tener ese valor de diversidad y de inclusión, ¿no? Lo estamos viendo con grandes empresas. Y eso obviamente, digamos, ese cambio en esa visión genera obviamente cambio en los valores y luego genera, ¿no es cierto?, que la cultura cambie. Y ya ustedes decidirán si es un lugar donde ustedes quieren o no quieren, ¿no es cierto?, trabajar, donde se alineen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De repente ustedes hasta hace 5 meses eran felices trabajando en Facebook, por ejemplo, ¿no? Ahora con ese cambio comienza la disonancia. ¿Se acuerdan de la disonancia cognitiva? ¿No? Comienza a haber este choque entre mis valores individuales y los valores organizacionales. Y probablemente ahí, para resolver esta disonancia, tenemos que tomar una decisión. ¿Nos vamos? ¿No? O nosotros cambiamos. Y eso obviamente es una decisión bastante personal, ¿no? Y entonces el liderazgo es fundamental en la cultura organizacional. En realidad, digamos, ustedes van a ver en los próximos cursos de gestión de personas, ¿no es cierto? Ustedes van a justamente hablar sobre el tema de atracción y retención. Entonces, yo a quien retengo, a quien promuevo, a quien reconozco, a aquella persona que demuestre, que trabaje, que viva los valores de la organización y que sea un ejemplo de cultura organizacional. El liderazgo es fundamental. Yo puedo decir que tengo una cultura extremadamente inclusiva, pero donde ustedes entren a trabajar, ¿no?, a Palomita S.A., y mi gerente financiero, ¿no es cierto?, o mi gerente financiero haga bromas machistas, ¿no? Ustedes, digamos, perciban que las decisiones se están tomando, por ejemplo, sobre una base de diferencias por generaciones, ¿no? Ahora hay esta discusión de que hay empresas que están contratando y votando, digamos, a la generación Z, ¿no? Entonces, digamos, donde ustedes vean que un líder, digamos, y en este caso un líder y un jefe, ¿no?, una posición jerárquica, haga eso, de nada me sirva que yo diga una cultura, que somos una cultura inclusiva, ¿ok? Porque, digamos, el liderazgo simplemente va a deshacer esto que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y ahora, ¿para qué me sirve la cultura organizacional? Porque genera una identidad y esta identidad es conocida por nosotros. Entonces te sirve para atraer, te sirve para retener, te sirve para posicionarte, ¿no?, en el, digamos, en el mercado. Entonces, no solo, acuérdense, lo que estamos viendo en el curso de hoy no solo es para aquellos de ustedes que les gusta el área de recursos humanos. Ustedes desde el marketing, ustedes desde operaciones, desde logística, desde donde estén, ¿no es cierto?, cómo van a aportar a esa identidad. Y esa identidad los va a ayudar con sus clientes, los va a ayudar con sus proveedores, ¿no es cierto?, los va a diferenciar o no de la competencia. Y a ustedes como profesionales los va a traer o simplemente los va a repeler, ¿no? Tiene un impacto directo en la productividad, ¿no? Atrae personas talentosas, porque, digamos,